queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de El Centro Revisionista Argentino. En esta nueva oportunidad tenemos el honor de contar con la profesora María del Carmen Moreno, profesora de Historia, estudiante de la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, esposa, madre de 2 hijos, y que en esta oportunidad nos brinda el honor de poder presentarnos a María Antonia de Paz y Figueroa, apóstol de los ejercicios. Estamos hablando de una de las santas más importantes de nuestra patria, a lo cual ahora la excelentísima profesora nos comentará. Muchísimas gracias, bienvenida, estimada Carmen. Gracias. Bienvenida. Gracias, Sergio, por la presentación. Gracias. Sí, hoy les voy a comentar un poco entonces de quién fue María Antonia de la Paz y Figueroa, o María Antonia de Paz y Figueroa, también conocida como Mamá Antula. Por ahí la han escuchado nombrar mucho como Mamá Antula, que es como el pueblo de Santiago finalmente la nombraba. El padre Sáenz, cuando se refiere a María Antonia, dice que era una mujer de la madeja de Isabel la Católica y de Santa Teresa, o sea, un personaje muy importante, una santa a esa altura, realmente. Ella nació en la provincia de Santiago del Estero en 1730 y era descendiente de la buena estirpe de españoles que poblaban estas tierras. Estaba emparentada con los Paz, los Taboada. Dentro de su familia, de su árbol genealógico, encontramos muchos apellidos reconocidos de Santiago del Estero. Entonces, podríamos decir que era miembro de la aristocracia santiagueña. Con esto no queremos decir que era adinerada ni nada por el estilo, más bien era portadora de apellido, pero eran todos hidalgos, hijos de españoles que habían venido a estas tierras. Ella era hija de un brigadier español, que era Juan José de la Paz y Figueroa, y su madre era hija del teniente gobernador de Santiago del Estero. También dentro de sus parientes estaba Diego de Villarroel, que era el fundador de Tucumán, Jerónimo Luis de Cabrera, fundador de Córdoba, y así, entre otros. Los biógrafos siempre la describen como una mujer muy fuerte, con un temple de acero. Tenía un carácter importante y ustedes se van a dar cuenta de esto cuando vean todo lo que ha hecho, porque justamente como el título lo dice, apóstol de los ejercicios, nosotros asociamos la figura de Mamá Antula con la práctica de los ejercicios estos de San Ignacio de Loyola. Y ahora vamos a ver un poco por qué, porque nosotros, bueno, son profesores de historia, saben que los jesuitas fueron expulsados del virreinato, y cuando esto sucedió, la sociedad se vino un poco abajo, porque la labor que tenían los jesuitas en la sociedad era muy importante. Más allá del apostolado, de la enseñanza, mantenía a toda la sociedad como contenida, y cuando los expulsan a los jesuitas, todo esto se derrumba, y María Antonia, bueno, a ella la afecta, por supuesto, y es cuando le nace este interés por continuar con ese apostolado que tenían los jesuitas. Bien, Carmen, 2 cosas se me vienen a la cabeza al escucharte. Primero, esa noción muy hispánica de que la aristocracia, la nobleza, no viene a raíz del poder económico, ¿no? El concepto de hidalgo, hijo de algo, sí, exactamente. Muy hispánico, ¿no? Me parece digno de señalar. Y en segundo lugar, ¿podés comentarnos cómo era ese Santiago del Estero de la época? Santiago del Estero es llamado Madre de Ciudades. Nosotros acá desde Cuyo tenemos poco contacto con Santiago particularmente. ¿Podrías comentarnos un poquito de la Madre de Ciudades? Bueno, sí, tal cual. Bueno, justamente Santiago del Estero, al ser la primera ciudad fundada, allá por 1553, se la considera madre de ciudades, porque justamente de aquí
salen las exploraciones que van a dar lugar a las siguientes fundaciones de ciudades. En su momento, gracias a todo esto, Santiago del Estero fue obviamente la primera en todo, fue primer obispado, además de primer ciudad, y tuvo todo el esplendor que eso conllevaba, pero después se produjo un fenómeno en el que la mayoría de la población se fue de Santiago, y esto hizo que la ciudad entrara como un poco en decadencia, medio en estancamiento. Quedaban solamente la gente mayor que estaba demasiado arraigada como para irse a otras provincias, pero la mayoría se iba finalmente a Tucumán, a Córdoba. Entonces María Antonia creció en ese Santiago que ya estaba un poco como más venido a menos en comparación de las otras ciudades. Bien. Para esta época ¿Cómo les había dicho? De la gobernación de Tucumán. Sí. ¿Depende ya para esta época? No recuerdo. No, todavía no. Estamos en principios. Los jesuitas llegan a Santiago del Estero a unos 30 años más o menos después de la fundación de la ciudad. Justamente el primer obispo, que era Fray Francisco de Victoria, es quien invita a que la orden se instale en la provincia, porque era una orden muy apostólica que contribuía mucho en todo lo que eran las colonias, ¿no? Y bueno, ellos cuando llegan a Santiago del Estero fundan la primera escuela del país y bueno, inician con todo esta serie de apostolados. Ese más o menos el contexto de... No, digo, perdón. ¿Cómo? Perdón. Digo, esto sería... Claro, no, digo, esto, Carmen, ¿sería anterior a las misiones guaraníticas o en contexto, digamos? Sí, porque llegan apenas se funda Santiago. Entonces, bueno, a partir de ahí luego van fundando las otras ciudades, empiezan las misiones y demás. Todo más o menos en paralelo va sucediendo. Bien. Y llegamos a la expulsión, bueno, entonces, claro, les comentaba eso, de que finalmente, bueno, son expulsados del reino y la sociedad como que se viene abajo. Entran todo lo que son los vicios, como que se empieza a dejar un poco de lado la moral, se van perdiendo esas buenas costumbres, porque cuando estaban los jesuitas, ellos invitaban siempre a toda la comunidad a participar de los ejercicios. No es que iban las familias de gente adinerada, de la aristocracia, sino que ellos hacían participar a las familias enteras, incluyendo los esclavos. Entonces, quizás en un ejercicio iba a estar el ama de casa ejercitándose junto con la esclava y con la que vendía leche de la esquina, y estaban todas en la misma casa, todas en igual condición, digamos, compartiendo las mismas camas y demás. No había diferencia en ese sentido. Entonces era algo que hacía muy bien a la sociedad. Sí, hay una de las actas del Cabildo de Buenos Aires que dice esto que vos comentabas, que todos los males son a raíz de la ignorancia religiosa que causa la ausencia de los jesuitas. Eso lo dice el mismo Cabildo, creo que unos años después. Y sí. Si tuviéramos que explicar de qué se tratan los ejercicios, qué son los ejercicios. Para alguien lego, para alguien que no está vinculado con este término o esta práctica, ¿cómo los definirías? Bien, los ejercicios también los conocemos como retiros, por ahí les va a sonar más esa palabra actualmente, retiros ignacianos, retiros espirituales. Son momentos, digamos, en los que una persona se aparta de lo que es el mundo para estar en contacto con Dios y a solas con su alma. Se realizan justamente en silencio, entonces uno tiene mucho tiempo para pensar y estar solas con Dios y con su conciencia. En ese momento los ejercicios, como los dictaba San Ignacio, debían durar 30 días. Hoy en día los retiros duran mucho menos, duran 5 días. Se puede hacer distintos tipos de retiros, pero durante ese mes completo la gente meditaba, o sea, era un espacio para rezar, para asistir a misa, para confesarse,
para, digamos, poner el alma 0 kilómetros, por decirlo de alguna manera, y después uno salía, de hecho sale, si uno hace un retiro, sale como mucho más en paz, como les digo, ponerse 0 kilómetros, ahí el alma lista para tratar de ser una mejor persona, participar de la sociedad de la mejor manera, ¿no? Y eso se observaba en Santiago del Estero porque durante todo el mes que se estaban llevando a cabo los ejercicios, no había, por supuesto que no había bailes, no había música, no había eventos grandes. Uno notaba, no porque se prohíban, sino porque notaba que la gente participaba de los ejercicios. Entonces no andaban en la calle, no se quedaban en las casas, sino que todo el mundo realmente se ponía en ejercicios espirituales. ¿Y cuál es el contacto? ¿Cómo se inicia María Antonia en los ejercicios? ¿Cuál es su contacto con los jesuitas? ¿Cómo se vincula? Porque ella se vincula antes de la expulsión, ¿o no? Claro, bueno, justamente a ella se la conoce como Beata, María Antonia. Este término de Beata no es que, no tiene nada que ver con la beatificación. En ese momento se la conocía como Beata, es decir, no tiene nada que ver con que después se la haya beatificado y canonizado, simplemente era un término que se utilizaba para aplicar a estas laicas consagradas. Ellas no eran propiamente miembros de la Compañía de Jesús, sino que se acercaban siempre para colaborar con los sacerdotes jesuitas. Ella era una mujer muy linda, siempre los biógrafos la relatan como una mujer alta, bien proporcionada, ojos celestes, y su padre incluso, bueno, se cuenta que tenía esperanzas, como digamos, de casarla bien y que forme una familia y demás, pero ella siempre tuvo esa inclinación a la vida religiosa. Si bien propiamente no va a ser una religiosa, se va a consagrar y junto con otras mujeres que se reunían en estos beaterios, se llamaban beaterios la casa en la que convivían, que no eran claustros porque no es que vivían encerradas, bueno, junto con ellas van a hacer esta consagración y van a dedicar su vida al servicio, a la realización, por ejemplo, de todo lo que son las obras de misericordia, ayudar a los pobres y por supuesto, lo que más les gustaba era colaborar con los ejercicios espirituales. Ellos organizaban, si se quiere, participaban en la organización, ayudaban en todo lo que tenían que ver con la logística de los ejercicios. Ella ingresa en uno de esos beaterios cuando tenía 17 años y de ahí para adelante es que se dedica a eso. Bien, ¿y este beaterio ya está vinculado a los jesuitas? Porque no tienen terciarios. Claro. Claro, no tienen terceros ellos, entonces ellas por motu propio deciden juntarse, mujeres que querían colaborar con los jesuitas y fundan los beaterios y tienen toda una consagración, hacen votos de pobreza, de obediencia, de castidad, todo eso pero de manera particular porque propiamente no son una tercera orden. Bien, ¿y esa vida dura o rápidamente es la expulsión de los jesuitas? Y dura, sí, a ver, en años, no, tendría que hacer el cálculo porque ella ingresa a los 17 años y tendría que ver cuándo sacar qué edad tenía cuando los expulsan a los jesuitas, pero dura ese tiempo, digamos. Bueno. Ya la agarra madura, con mucha experiencia. Claro, Eso, sí. Claro. ¿Y tal cual. ¿Cómo se da ese hambre misional, si se quiere, ¿no? Después de la expulsión de los jesuitas, que va a hacer con las reformas borbónicas, en el no me acuerdo ahora la fecha, pero bueno, sí, en 1767 se los expulsa a los jesuitas. Y claro. Poco tiempo después, directamente se suprime la orden de los jesuitas. Son perseguidos por todas partes. Y bueno, cuando los jesuitas tienen que irse, ella queda como que todo lo que hacía, a lo que ella se dedicaba, desaparece de un día para otro. Ella
que era beata y que participaba y ayudaba en los ejercicios y ayudaba a los padres jesuitas y demás, de repente se ve sin sus sacerdotes. Entonces la pregunta está en qué iba a hacer. Ella siempre mantiene correspondencia, trato episcopal con los sacerdotes, estos jesuitas que van en su mayoría a refugiarse en Roma y demás. Ella mantiene el contacto, por supuesto rezaba muchísimo y se le da esta intención de continuar con los ejercicios. Ella no es una decisión fácil de tomar porque era mujer, porque no era un sacerdote, no era quien para decir que se practiquen estos ejercicios, entonces lo tuvo que meditar bastante, siempre mantenía la correspondencia, como les decía, y cuenta una anécdota que fue en la iglesia de San Francisco, como que le viene esa inspiración fuerte y dice, tengo que hacer esto, tengo que continuar con esta labor. Y entonces lo que hace ella en ese momento es pedir los permisos correspondientes. No es tampoco que ella se larga y dice, bueno, vamos a organizar los retiros, sino que ella acude al obispo y va pidiendo a las autoridades que le permitan la organización, porque claro, no hay lo un que ella salto en la hace cadena, meramente digamos. es organizar. Nunca va a predicar. Claro, exactamente. Ella siempre va a ser fiel a esta línea de autoridad y va a preguntar primero. Y una vez que le otorgan esta autorización, ella va a empezar a recorrer las calles, casa por casa, va a ir golpeando, invitando a la gente a que participe de los ejercicios. Lo mismo el tema de las donaciones para que se puedan realizar los ejercicios, donaciones de alimentos, conseguir el lugar donde se va a practicar. Todo eso se ocupa ella y anda con su báculo y descalza, recorriendo todas las calles, invitando a la gente, exhortándola a que participen porque lo veía como muy necesario para que la sociedad funcione bien, ¿no? Que incluso, Carmen, me imagino que debe haber sonado descabellado incluso seguir la práctica de los ejercicios sin los jesuitas. Sí, totalmente. La predicación, el espíritu, la preparación, porque eso tiene un método. Entonces, me imagino que hasta en el momento debe haber sido algo descabellado. Sí. No. De hecho, en un primer momento no le quieren dar estas autorizaciones, les parece que no, que está loca y demás, pero finalmente van accediendo y ella comienza en la ciudad, pero después va más allá, va al interior de la provincia. Ella les escribe a los sacerdotes para que vayan a predicar en los retiros, para que vayan a confesar y demás, y ella se encarga de todo lo que es la organización. ¿Y cómo es el salto de esta beata de practicar, de organizar ejercicios? ¿Cómo termina en Buenos Aires? ¿Cómo es ese salto de estar en Santiago y después fundando una casa de retiro en Buenos Aires? ¿Cómo es ese proceso, ese camino? Sí. Bueno, justamente ella, como tenía el alma muy inquieta, tenía este celo apostólico tan grande, sentía que no podía quedarse en Santiago, no podía ser Santiago la única que se beneficie de estas prácticas de ejercicio, y por eso que primero va a Jujuy, decide ir a Jujuy porque ahí en ese momento se encontraba el obispo, va a Jujuy y se entrevista con el obispo, le pide la autorización y entonces realizan los ejercicios en Jujuy. Y ahí en Jujuy, después de estar un tiempo, que se practiquen los ejercicios, que hay gran convocatoria y demás, ella organiza también un grupo de mujeres ahí beatas, es como que va formando, va dejando esas celulitas para que después, cuando ella se vaya, continúe la obra, no es que se reza un retiro y después nada más, no, ella iba implantando en cada provincia que pasaba, dejaba como ese grupo de beatas que se comprometían a la organización de los ejercicios y a que se mantenga toda esta labor apostólica. Entonces ella va a Jujuy y de Jujuy después pasa a Tucumán en
en este viaje se relata que va siempre por el camino difícil, ella a pie, por el camino de la cornisa, con todos los peligros que eso conllevaba. Se relata que ocurre... Todos Sí, esos sí, sí. kilómetros. Sí, se los caminaba todos, llevaban Y mulas descalzo. para cargar con todas las provisiones y demás, pero ella se caminaba todo. Realmente era un verdadero peregrinaje el que hace por toda la República, por todo el virreinato, ¿no? Bien, cuando va a Tucumán cuentan que en una ocasión se les aparece un puma, ella estaba viajando con unas mujeres, y ahí aparece uno de los primeros, si se quiere, milagros o prodigios de la Beata, y es que se les pone un puma en el medio del camino, no podían avanzar, no había forma, no había escapatoria, y ella lo único que hace es rezar y decir, bueno, que se salven mis compañeras, si alguien tiene que morir, que sea yo, y el puma se da media vuelta y se va, se desaparece. Eso como detalle, porque después a lo largo de su vida van a haber muchos milagros, muchos prodigios, que todo eso va a ir sumando para las causas, para el archivo de la beatificación y de la canonización posterior. Bueno, en Tucumán hizo lo mismo, fundó beaterios con mujeres que iban a colaborar, siempre pedía, como digo, siempre pedía autorización, hablaba con las autoridades pertinentes y organizaba, iba ella misma a invitar a la gente, a pedir donaciones, e incluso se la veía, por ejemplo, en la cocina cocinando. De Tucumán también fue a Catamarca, fue a La Rioja, estuvo mucho tiempo en Córdoba, ahí logró gran convocatoria para los ejercicios, y después de Córdoba, ahí se fue a Buenos Aires, y bueno, la entrada a Buenos Aires no fue fácil, porque ahí es donde el obispo, como que, tanto el obispo como el virrey, como que le ponen como que la frenaban. La veían mucho como una loca en Buenos Aires. En el interior era como que vaya y pase, pero en Buenos Aires la trataban como una loca, como una bruja que venía a predicar qué. Entonces le costó un poco Buenos Aires, pero ella era una mujer muy virtuosa, no, en ningún momento se echó hacia atrás, en ningún momento se desanimó. Ella estaba convencida de que era una obra buena, que era una obra de Dios, entonces en ningún momento se desanimó y siempre fue insistiendo. Le pedía audiencias con el obispo, en un primer momento la rechaza el obispo, después accede a que vaya, pero la vuelve a echar cuando llega, y así durante 9 meses ella estuvo intentando hablar con el obispo hasta que finalmente la deja entrar. Y bueno, sabemos que en realidad no es que el obispo no la haya querido, la haya rechazado, sino que estaba probando, necesitaba saber él que era una obra de Dios, entonces quería estar seguro, porque si hubiese sido una chanta cualquiera que iba a pedirle algo, se hubiese cansado a la segunda vez que le digan que no. Y ella insistía, y esto, bueno, esta perseverancia hace que el obispo le permita entrar, dialogar con ella y que finalmente le autorice la práctica de los ejercicios. Una consulta, Carmen, porque me llama la atención. ¿Se sabe de casualidad quién es el obispo en su momento, digamos? Sí, se sabe. No lo tengo, no sé si lo tengo, creo que el padre Sáenz en su libro lo dice, pero en este momento no recuerdo quién era. Pero sí se sabe. No. Sí, incluso viene, porque Bertis era, si no me equivoco, el virrey, pero el obispo, no recuerdo cómo era su nombre. Pero sí se sabe. Claro. Claro, porque El es padre bastante Alfredo Sáenz llamativo, tiene digamos. un libro muy interesante. Sí. Bien. Y así que bueno, ella, una vez que se instala en Buenos Aires, de a poquito la obra va creciendo, y la solicitaban de todas partes. De hecho, todas las provincias por las que había pasado querían que vuelva a ella.
pero ella nunca quiso volver, se quedó en Buenos Aires. De Córdoba insistieron muchísimo, la querían llevar, pero ella decidió quedarse en Buenos Aires, donde es que finalmente va a fundar la casa de ejercicios. Ella van a construir una casa, fundan ahí en Buenos Aires y ella se queda ahí hasta el final. Uy. Y porque la verdad que es bastante interesante porque, a ver, personalmente digo, yo no conozco poco y nada de Mamantula y realmente es bastante importante el trabajo que hizo, ¿no? Por lo que me iba imaginando cómo iba pasando cuando ibas relatando, ¿no? Que se iba a Córdoba, ibas a La Rioja y después a Buenos Aires. Se ha quedado, digamos, si se quiere, digamos, estos beaterios que ella iba fundando, digamos, ha llegado hasta, no digo que tal vez lógicamente no hasta nuestros días, digamos, pero un periodo medianamente cercano de existencia de estos beaterios. Por lo menos en Santiago del Estero sé que en Villa Silípica había una de estas casas que de hecho a ella se la venera mucho ahí. A veces se confunde, se piensa que ella era de ahí, pero no, en realidad era de la ciudad de Santiago del Estero, solamente que allí en el interior es donde se funda una casa. Monseñor Sebastián Malvar y Pinto era el obispo, lo he encontrado. Él era el obispo en su momento en Buenos Aires. Y supongo que sí, que algunas casas han perdurado un tiempo, pero lo que pasa es que por lo general la casa de ejercicios que ella funda es la de Buenos Aires. Por lo general ella iba buscando lugares transitorios, eran alquileres, que alguien les preste, no es que había físicamente un edificio de beaterios, simplemente se juntaban en una determinada casa y así, por eso es que quizás no queden muchos registros arquitectónicos. Bien. Carmen, ¿se sabe de otras resistencias o de otras oposiciones, además de este recelo, de esta cautela de los obispos? ¿Tuvo enemigos, por así decirlo, o no se tiene cuenta de eso, al menos? No, el enemigo más grande, digamos, el que tuvo que enfrentarse fue el virrey, justamente, que le ponía trabas, porque que era el virrey Bertis, en esa época, que él manifestaba esta cierta antipatía en general, no hacia ella, sino en general hacia la compañía, hacia los ejercicios. Hay que pensar que en esa época todo estaba medio embebido de liberalismo, ¿no? Y eso hacía que tenga cierta distancia el virrey y le preste esta negativa, como que no, que esa cosa de jesuitas, no, que no traigan y demás, ¿no? Ese creo que ha sido el mayor obstáculo. Y bueno, siempre que ingresaba en alguna ciudad nueva, bueno, los prejuicios de la gente simplemente porque la veían extraña. Ella utilizaba el hábito jesuita, si bien no era, como habíamos dicho, miembro de una tercera orden ni nada por el estilo, ella usaba un hábito, entonces siempre parecía que era una loca o la trataban de rara, simplemente eso. El que más peros y trabas le puso fue el virrey en Buenos Aires, pero fuera de eso los obispos en general siempre terminaron escuchándola y dándose cuenta de que era una obra buena la que estaba llevando a cabo y le brindaron su apoyo. Bien, Y, claro. Perdón, Sergio. No, por favor, habla tranquilo. Yo estoy feliz porque no conozco nada, entonces pregunto. No, justamente una de las cosas que charlábamos con Lucas y que realmente me llamó mucho la atención es que se menciona
que, bueno, Mamá Tula, además de hacer prodigios, profetizó algunos hechos históricos, como por ejemplo las invasiones inglesas. Eso no, no lo sabía. No había Me- escuchado eso. ese es un dato que le compartí yo, también te lo quería preguntar porque eh, eh, yo lo que tengo entendido, lo que tengo leído, es que profetizó en sueños eh, esto, justamente la invasión, la llegada de unos barcos que invadían Buenos Aires. Ella muere un par de años antes de la primera invasión, si no me equivoco. Eh, Ah, profetizó la restitución de puede de ser. los jesuitas. Claro. Entre las dos profecías que se le atribuyen son, bueno, esas dos. Ah, Carmen, sí, sí, algo me ha querido sonar ahí cuando has hablado de los sueños y demás, pero lo debo haber escuchado muy de pasada. Sí, ella muere en 1799, así que ahí nomás de las invasiones. ¿cuál es la relación que sigue manteniendo con la orden de los jesuitas? Porque por lo que sé, como vos dijiste, los jesuitas que se refugian en Roma, algunos creo que se van a Rusia, eh, Ujú. y ella Sí, sigue, y bueno, tengo entendido que los mismos jesuitas le piden consuelo en sus cartas y utilizan sus cartas para bueno, su consuelo espiritual. sí, podríamos decir que ha sido como de mucho apoyo ella misma para los jesuitas, porque los estaban acorralando, la orden casi que desaparece en un momento, pero bueno, quedaba esta bastión en Argentina de los ejercicios y demás de estas prácticas, y después van a poder resurgir, ¿no? Como que ella también aportó en ese sentido su granito de arena para la restauración posterior de la orden. El trato que ella tenía siempre era de mantenerse en contacto. Siempre se escribían, pedía consejos, mantenían el trato episcopal mucho tiempo, así que eh, no es que estaba desconectada, sino que siempre se escribían, intercambiaban. Ella tenía el contacto, si no me equivoco, Gaspar Juárez era el sacerdote con el que ella se escribía constantemente y para pedir consejos y para mantenerse al día, digamos, de toda esta situación. Y por lo que tengo entendido, las cartas circulaban entre otros grupos religiosos también en Roma y en Sí. Rusia para esto, para su bien espiritual, digo, para el consuelo espiritual de los religiosos. Sí, sí, totalmente, porque ellos habían sido muy perseguidos, entonces esta pequeña obra apostólica es como que le brindaba mucha tranquilidad y mucho consuelo espiritual, incluso a los sacerdotes que estaban lejos. Sí, sí. Excelente. Y bueno, ustedes mencionan esos dos, pero en realidad hay muchos más prodigios. Sobre todo, me gusta mucho porque tiene varios prodigios que giran en torno a la comida, a la multiplicación de los alimentos, en el marco de los retiros espirituales. Por ejemplo, cuentan de una vez que había demasiada gente, se había convocado demasiada gente y parecía que no daban abasto y la cocinera va a hablarla a ella preocupada de que no alcanzaba el guiso, estaba la cocinera ahí con la olla, no me va a alcanzar para toda esta gente. Y ella siempre, manteniendo la calma, con tranquilidad, serenidad, decía, no te preocupes, que va a alcanzar. Y se ponía ella misma a servir los platos, servía y servía y servía y alcanzaba la comida para todo el mundo cuando parecía que realmente no iba a alcanzar. Eh, lo Muy mismo enojado. alguna vez de que lo mismo alguna vez de que no había pan, por ejemplo, para el desayuno y ir a la puerta y encontrar canastas de pan fresco para el desayuno y prodigios de este tipo, ¿no? Es como lo que le Porque pasó a San Felipe Neri, que uno de los milagros de San Felipe Neri con la yita, que le sí, pasó lo mismo. sí, sí, sí. Eh, y hay uno también de un niño que cruzaba, que también que abre la puerta, no tenía postre, y le dice al niño que le regale esas naranjas
para los ejercitantes que estaban adentro, que no tenía postre, y el niño, no, que no son naranjas, que estaba llevando otra cosa. Y ella, no, sí son naranjas, y el chico, no, que van a ser naranjas, madre, que no. Y le muestra, abre la bolsa, y de repente era naranja, entonces tome para sus ejercitantes, y así muchas historias más, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que todos estos ejercicios, estos retiros, eran enteramente gratuitos, es decir, no se le cobraba a la gente para que participen, y ella todo lo organizaba, bueno, ella y sus beatas, ¿no? Con donaciones, entonces no contaban con muchos recursos. Ella salía con su carrito a pasear por las ciudades, por los pueblos, y pedían a la gente que donase, y con eso muchas veces no alcanzaba, porque finalmente la convocatoria terminaba siendo mucho más grande de lo esperada, y las donaciones quizás uno pensaría no van a alcanzar, pero siempre alcanzaban, nunca había ningún tipo de inconvenientes. Es como que se veía mucho la mano de Dios ahí, de que no abandonaba la obra. Y más si los retiros eran tan largos, la logística que se necesitaba era grandísima, porque dar de comer a tanta gente durante un mes, que además los que hemos hecho retiros, claro, sabemos que da más hambre en los retiros, no sé por qué, pero en los retiros nos da más hambre, más ganas de comer. Debe haber sido un portento enorme la organización. Carmen, ¿por qué Mamantula? ¿Eso se tiene noticia ahora? ¿Por qué le decían Mamantula? Dicen que es una cuestión de Santiago del Estero, ¿no? Una deformación que iba sufriendo su nombre, cariñosamente como que le decían mamá, de mamá, y Antonia, bueno, Antula, como que se iba deformando, y entonces cariñosamente el pueblo santiagueño comenzó a llamarla así, Mamantula. Bien, yo siempre tuve esa duda. Así le queda de cariño. Sí, de cariño de los santiagueños. Bien. Sergio, ¿tenés algo que te veo ahí muy...? No, es que estoy escuchando porque, como digo, estoy atento porque me llama mucho la atención. La verdad que quería preguntar respecto justamente a esto, ¿no? De Mamantula. ¿Se conoce si alguna vez logró salir, digamos, de Argentina ella, o siempre estuvo misionando en nuestro territorio? No, por lo que tengo entendido, ella queda en Buenos Aires. Una vez que llega a Buenos Aires, alguna vez que otra regresó a Santiago, hizo algún viajecito otra vez por las provincias, pero una vez que ella alcanza Buenos Aires, logra fundar la casa de ejercicios, ella se queda ahí hasta su muerte, ¿no? Y de hecho es enterrada ahí mismo. ¿Cómo, creo que es un viaje de video en alguna ocasión, pero es todo parte de... Sí, puede ser, sí, puede ser así, unos viajecitos express que así puede ser. Y bueno, y ella es... ¿Cómo? Perdón. No, te escucho. Sí, no, bueno, quería comentar eso, que justamente cuando ella muere, tiene un permiso especial que le dan los jesuitas de ser enterrada con este hábito, que en realidad solamente los miembros de los ignacianos son que pueden ser enterrados con su hábito, pero le dan como este permiso especial a ella por toda esta labor con los jesuitas, con los ejercicios y demás. Entonces, este privilegio lo tiene ella única en la historia, digamos. ¿Y sus restos fueron repatriados después? ¿Están en Santiago o siguen en Buenos Aires? Están en Buenos Aires. Un poquito sobre la casa de retiro te quería consultar. ¿Hay registro de las personas que hicieron esos retiros? Yo tengo entendido que varios próceres incluso pasaron por ahí. Escuché sobre Saavedra, Sarmiento, ojalá, sobre Saavedra y sobre Manuel Belgrano. No le vendría mal a Sarmientito un retirito ahí. Me traicionó el inconsciente.
me llegó, yo tengo el dato de que al menos Saavedra y Belgrano pasaron por la casa de retiro. No sé si esto es cierto o... La verdad desconozco, supongo que sí tiene que haber un registro, porque de hecho la casa de retiros perdura, así que algún registro tiene que haber. Pero seguramente porque todos, por lo menos todos los próceres que eran católicos en esa época habrían practicado un ejercicio y no había otra que esa casa de ejercicios, ¿no? Justamente ella es la que mantiene vivo esta práctica cuando se van los jesuitas y realmente son, lo que hace San Ignacio con su obra es increíble y la importancia que tienen los ejercicios es impresionante. Entonces, y no lo hace ninguna otra orden como lo hacen los jesuitas. Todo el método que tienen los jesuitas para, bueno, si han participado, saben que determinados días van meditando sobre una cosa y sobre la otra, todas estas imágenes, todas las charlas, todo es un método realmente excelente que tienen y supongo que tiene que haber pasado por eso porque era como obligatorio, ¿no? Para cualquier católico en algún momento hacer un retiro. Y además, sobre todo, que los retiros tienen dos dimensiones que para la historia son muy importantes, digamos, para la vida de las personas, que primero tiene una visión combativa de la vida. No sé, las dos banderas, las meditaciones sobre las dos banderas, ¿no? Tiene una dimensión combativa y además, por otro lado, está orientado en la última semana, que le llama San Ignacio, es orientado al cambio de vida, a tomar, no quedarse con la meditación. Digamos, en eso nos diferenciamos de los hinduistas, al menos. No es vaciarnos de todo, sino es un hacer propósitos para el cambio de vida. Entonces, sí, exactamente, y eso se ve reflejado muchísimo en la sociedad. No es lo mismo una sociedad que está, porque no es que estaba apartada de Dios la sociedad cuando se van los ignacianos, por supuesto había misa, por supuesto se mantienen todas estas prácticas, pero faltaba algo, faltaba esa fortaleza todavía para salir y como vos dices, esa parte combativa que justamente se la dan los ejercicios. Una vez al año hacer todo ese vaciamiento del mundo y llenarse de Dios, llenarse de fuerzas para salir, hace un cambio muy grande en la sociedad. Y eso se notaba. Sí, claro, que justamente San Ignacio había sido militar y había hecho ese cambio de vida, entonces se nota mucho justamente por su propio creador, ¿no? Entonces, eso después cuando va a la sociedad también genera ese cambio profundo ya interior, sobre todo. De hecho, Trento y la contrarreforma, digamos, no se entienden sin la práctica espiritual de los ejercicios, tampoco. Que es lo que forjó nuestro territorio también. Sí. Pero bueno, no queremos extendernos más, ya llevamos 45 minutos, 46. Sé que, Carmen, tenés dos criaturas que atender, se han portado muy bien, pero bueno, te agradecemos de corazón, ha sido muy, muy fructífero esta conversación. No sé si Diego, si Sergio tenías alguna pregunta más, no sé por qué te cambié el nombre. ¿Tenías algo más que comentar? ¿Alguna pregunta? No, en realidad que bueno, justo me cayeron visitas, entonces es el ruidito de fondo. Pero no, antes que nada también agradecerte, Carmen, porque es una historia que, como te digo, yo particularmente conocía muy poco, entonces realmente es algo muy, no me sale la palabra ahora, ¿no? Muy, muy esclarecedor, ¿sí? Que también nos muestra la grandeza de los santos argentinos, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a escuchar la obra, bueno, San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, que fueron contemporáneos, ¿no? Pero tenemos grandes santos dentro de nuestro territorio y que, bueno, justamente el revisionismo no solamente se va en la historia oficial
de las guerras y demás, sino también hay un revisionismo eclesiástico, ¿no? Que nos hace también entrever estos personajes de nuestra historia que en definitiva lo que han hecho es luchar por el reinado social de Cristo y, y Mamá Tula realmente se lo combatió todo, ¿no? Una única pregunta que Sí. me gustaría hacer es, ¿cómo fue el proceso para iniciar la causa de la beatificación de Mamá Tula, digamos? ¿Quién fue el que si se sabe quién lo presentó, cuáles fueron los milagros que realizó? Claro, bueno, justo eso también iba a comentarles más o menos para ir concluyendo también. El tema de la canonización ha sido un proceso muy largo. Ustedes dirán, se ha canonizado hace nada y estamos hablando de una santa que vivió en los principios de nuestra patria. ¿Qué es lo que pasó? Que tenían todo un archivo, todos los papeles, digamos, para las causas con los milagros y demás se perdieron, si no me equivoco, en un incendio. Bueno, junto con los de cura brochero, si no me equivoco, todos los papeles que habían se perdieron y eso retrasó muchísimo el proceso. Luego se vuelve a abrir y bueno, investigando un poco, se logra rearmar todo, pero sí, ha sido un proceso bastante entorpecido y es por eso que se ha dilatado tanto tiempo, porque se ha perdido. Son todos archivos que se han perdido, así que no se les puede seguir el rastro, lamentablemente. Bien, y actualmente es beata, yo me perdí en eso. Actualmente está No, beatificada, ya está ya canonizada. la canonizaron, sí, sí, sí. Ah, bien, bien, eso yo le Si había no me perdido. equivoco, no sé si el año pasado, el anteaño pasado, pero hace muy poquito. La habían beatificado, si no me equivoco, fue Francisco, Sí, y hace poquito la canonizaron ya. qué buena noticia. ¿Alguna bibliografía que recomiendes para acercarnos a la vida de María Antonia Sí, de sí, Paz y sí. Figueroa? Bueno, no tengo el libro del padre Sáenz en este momento. En realidad es de mi papá, me lo prestó en su momento, lo leí y ya me lo reclamó. Así que el padre Sáenz tiene un libro de vidas de varios santos, personajes importantes, y entre ellos está María Antonia. No recuerdo cuál es el título, pero bueno, el padre Sáenz lo tiene. Y si no, tengo uno también de Fray Contardo, Miglioranza, que es María Antonia de Paz y Figueroa, Beata de los Ejercicios, es este librito, que también me lo facilitaron, que bueno, trata un poco más en profundidad, pero realmente la forma de relatar del padre Sáenz es excelente y con eso debería ser suficiente. Hay Y probado, nuevos, ¿no? muchas fuentes. Ajá. Sí, totalmente, totalmente. Hay nuevos. Hace poco se había presentado uno, me parece, pero bueno, los nuevos ya vienen con otra tendencia, con otra intención. Estos historiadores de las universidades y que buscan darle otra mirada. Ya lo Recién, tomaría con pinzas y me quedaría con estos clásicos. con lo que recién estábamos conversando y buscando una imagen, Sergio encontró un artículo que vinculaba las raíces afroamericanas de Antonia de Paz y Figueroa, un artículo, una cosa así. Y hay que tener cuidado. Sí, una cosa No media no van rara a ahí. faltar. Sí, no van a faltar cosas raras, sobre todo ahora con estas tendencias, ¿no? De los progresistas, bueno, mucho se la quiere poner como una abanderada feminista y todo lo contrario, ella siempre se mantuvo en su lugar, siempre pidió permiso, fue a las autoridades, en ningún momento dijo planto la bandera y yo voy a hacer los ejercicios, ni siquiera predicaba, a lo sumo, si alguien iba a pedirle consejos, ella podía darles un consejo, pero siempre se mantuvo muy, muy humilde, muy discreta, eh, pasaba desapercibida. Claro, muy bueno eso. Bueno, eso, y recalcar lo que dijo recién Sergio,
a mí se me vienen las palabras de Marechal, que la patria se hace sobre la cruz, el eje horizontal de los héroes y el eje vertical de los santos, ¿no? Entonces, a veces en la historia tendemos a dejar un poquito de lado al santo, a la santidad y a menospreciar un poquito su acción en la historia. Por eso me parece súper justo para estos momentos, para esta época, que estamos festejando nuestras fiestas patrias también, fue muy atinado traer la figura de esta gran santa. Así es, totalmente. Yo no quiero demorarte más, de verdad, me da apuro. Y te agradezco y ojalá podamos volver a repetir, encontrarnos en otra conversación. Con mucho gusto. Sí. Bien. ¿Querés dar el cierre? Gracias. No tenés sonido, bien. Agradecemos también a todos los que están del otro lado, los que han visto este video, los que se quedaron hasta el final. Nos ayudan muchísimo difundiendo, compartiendo, suscribiéndose al canal del Centro Revisionista Argentino, al canal de Sergio también, que es el revisionista. ¿Algún chivo, alguna publicidad que quieras publicar o algo donde participes, Carmen? Bueno, el Círculo Nacionalista de Santiago del Estero, no soy miembro en sí, pero mi esposo es vicepresidente en este momento, y ellos realizan muchas actividades, sobre todo hacen charlas, dan conferencias. Ellos me brindaron el espacio en una oportunidad justamente para hablar sobre Mamantula, y tienen en su canal de YouTube subidos los videos de las conferencias, así que ahí también pueden escuchar sobre ella y sobre muchos otros temas de hispanismo, de nacionalismo y demás. Genial. Entonces pueden ahí ir al Centro Nacionalista de Santiago del Estero, que está el canal en YouTube. Bueno, sin más, ¿les parece que dejemos aquí la conversación? Ha sido un placer. Bueno. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, ahí dejamos de grabar. Ya después cortamos.